Dixo Daily presenta La Vuelta al Mundo en unos minutos. It's a clash between barbarism and civilization. A dangerous world of chaos, death and destruction. La internacional fascista. Yes, she can. Con Nacho Montes de Oca. Bienvenidos a otro vuelo en el globo. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa. Sé que muchos de ustedes se hacen esta pregunta. Y es, ¿Trump está convirtiendo a Estados Unidos en una autocracia? ¿Se está convirtiendo en un dictador? Y no es una pregunta vacía, porque en función de las cosas que estamos viendo desde hace poco más de 2 meses, pareciera que es una inquietud válida. ¿Quién instaló esta idea? ¿Fueron los demócratas por la derrota o en el marco de una campaña electoral? No, fue el propio Trump. Durante la campaña electoral, en el mes de septiembre, le preguntó un periodista, ¿y usted quiere ser un dictador? Habían estado hablando de Putin, del pequeño hombrecito norcoreano y otros seres similares. Y él dijo en broma, me gustaría ser dictador por un día. A partir de ese momento empezaron a haber ciertos rumores que, entendámoslo, eran parte de la campaña, pero luego asumió el 20 de enero. Se terminó la era Biden, comenzó la era Trump. Inmediatamente apareció un personaje, un señor que la última aparición pública, el último momento de la notoriedad fue durante la cumbre conservadora del CEPAC. Se llama Steve Bannon. Un hombre que levantó el brazo al igual que Musk, señalando al infinito y más allá. Y en los pasillos del CEPAC había un cartel. Un cartel que invitaba a pensar en Donald Trump con un nuevo mandato, siendo electo presidente por 3ª vez. Y aquello ya pasaba de ser una broma de la campaña a algo más preocupante, porque al igual que Musk cuando saludaba, ya no era saludar al infinito y más allá. El eslogan era Trump para 2028 y más allá. Más allá de la coincidencia en la frase, vamos a pensar, ¿es posible que Trump se quede otro periodo? A priori no. La Constitución de Estados Unidos es un sistema bastante particular, tiene enmiendas. Hay una enmienda, la número 22, que establece que una persona no puede presentarse como candidato ni ser electo a la presidencia por más de 2 periodos. Trump va por el segundo. Ahora bien, vamos a suponer que quisiera presentarse de nuevo, y no es una fantasía, porque ya un republicano presentó un pedido de enmienda, es decir, una enmienda para enmendar la enmienda 22, que dice lo siguiente. Para poder modificar la Constitución, por lo menos en este aspecto, lo primero que hay que conseguir es que 2/3 de las cámaras unificadas, o sea, la de senadores y la Cámara Baja, que es la Cámara de Representantes, voten a favor de hacer una enmienda. Luego hay que conseguir que una constituyente vote a favor de esa enmienda. Luego hay que lograr que 2/3 de los gobernadores, o sea, de los representantes de cada estado, aprueben la enmienda, y luego hay que volver al Congreso para que 2/3 aprueben lo aprobado. Los números no dan. En la Cámara de Representantes hay una leve mayoría, de 6 o 7 legisladores, de acuerdo a cómo uno lo tome. En el Senado, sobre 100, 53 son republicanos. Hay 2 que ya dijeron que no están de acuerdo con aprobar la enmienda, o sea que no hay mayoría del 66%. Y en cuanto a los gobernadores, los republicanos tienen 27. No llegan. No hay forma. Y aún así, hoy Trump dijo que, hay otras formas, que él no lo descarta. Un dictador es quien está por encima de las leyes. Es decir, que para quedarse debería romper las leyes. Y ahí va una pequeña respuesta parcial. Una segunda respuesta vendría del modo de gobernar. Acabo de decirte que tiene mayoría en las 2 cámaras, o sea que podría hacer pasar cualquier ley que quisiera. Y te voy a dar un dato. Desde que asumió, aún teniendo la posibilidad de manejarse con el marco legal del Congreso, que es donde están los representantes del pueblo y de los estados, aún así, desde entonces se aprobaron en el Congreso 4 leyes. 4. Le interesaban una reforma para hacer más dura la política migratoria y la otra para darle mayores poderes para recortar el presupuesto. Las otras 2 son menores.
4 leyes. ¿Cuántas órdenes ejecutivas, equivalente a un decreto presidencial, firmó Trump frente a esas 4 leyes en el mismo periodo? 103. 4 contra 103. ¿Es un estilo presidencialista extremo hasta el punto de la autocracia? Recordemos que la autocracia es cuando se prescinde del resto de los poderes. Sí, básicamente te puedo decir que sí. Ahora bien, dijimos división de poderes. ¿Cómo se lleva Trump con los jueces? Pésimamente mal. Desde que asumió, pretende que las órdenes ejecutivas vayan más allá de las leyes. Pero como los jueces, su función es interpretar las leyes y aplicarlas, no le corresponde al Ejecutivo, a pesar de que su vocera, Caroline Leavitt, dijo que la mayoría en las elecciones era la única ley válida. Los jueces no lo entendieron así. Por ejemplo, cuando quiso sacarle la ciudadanía por nacimiento, algo que está en la Constitución hace ya desde el siglo XVIII, cuando quiso sacarlo, un juez le dijo, no al lugar, no se lo acepto. Cuando quiso recortar los poderes de instituciones como el USAID, un juez le dijo no. Cuando quiso echar empleados, otro juez le dijo 25.000 empleados no, usted no los puede echar. Y así fueron varios. Quizás la que más le dolió fue cuando un juez federal le dijo que tenía que parar la deportación de venezolanos, en su mayoría, y algunos salvadoreños, al CECOT de El Salvador. Y se lo dijo no porque estuviese mal o porque estuviese bien, simplemente le dijo, necesito saber cuál es el criterio que usan ustedes para detener a una persona y enviarla al extranjero. Por supuesto que al gobierno de Trump no le gustó para nada esto. Para nada. Tanto es así que hicieron 2 cosas. En primer lugar, pidieron la destitución del juez. La fiscal del estado se puso en marcha para que el juez sea despedido de su puesto. El juez James Boasberg, por supuesto, no hizo caso a las provocaciones, y la segunda respuesta fue atacarlo a través de su hija, y a través de él, de su persona. Porque su hija pertenece a un grupo que defiende a los inmigrantes, cosa que puede gustarte o no, pero es una elección personal que va más allá de los gustos de uno. Es lo que es, y no tiene que ver ni siquiera con el trabajo de su padre, porque no tiene sentencias en los circuitos donde actúa la hija. Pero el ataque personal de las huestes que siguen a Trump, más las que llevaron adelante los funcionarios, fue tremenda y sigue. Y hubo una tercera medida, que es una no medida si querés. Es el desacato. Desacato es cuando vos no obedeces las órdenes del juez. Y como te decía, con el argumento que el número en una elección está por encima de las leyes, o por lo menos otorga una legitimidad al presidente por encima de las decisiones de los jueces, Tom Homan, que es el encargado de la política migratoria, dijo que el fallo del juez no lo iba a detener. Literalmente dijo, no nos detendremos. No me importa lo que piensen los jueces, no me importa lo que piense la izquierda. Y volvió el ataque personal contra el juez. Que dicho sea de paso, tiene muy pocas cosas de izquierda. Por algo fue propuesto por un republicano, George Bush hijo. Después aprobó su pliego durante el gobierno de Obama, pero es un hombre que viene por pedido de los republicanos, que están lejos de ser la izquierda. La izquierda se supone que son los liberales del Partido Demócrata. Es decir, que ya tenemos 3 poderes, uno manejado por supuesto por Trump, que es el ejecutivo, otro controlado por Trump, que es el legislativo, donde tiene mayorías, y ahora pretende controlar el poder judicial. A tal punto generó una crisis institucional que el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Roberts, no es un juez de la Corte Suprema, sería como el jefe administrativo de la Corte Suprema, sería como una especie de juez adjunto, pero que a la vez emite las declaraciones que son más trascendentes para la opinión pública. Cuando intentaron destituir a este juez, salió ante la prensa y dijo que durante más de 2 siglos se ha establecido que el enjuiciamiento no es una respuesta apropiada al desacuerdo sobre una decisión judicial. Te lo traduzco. Vos podés no estar de acuerdo con el juez. Lo que podés hacer es apelar, es decir, presentar una contraopinión a la decisión del juez, tratando de mostrar que tus argumentos son perfectibles. Pero sumado a lo que te contaba de el ir contra los jueces, el decir que no se va a obedecer, indica que tampoco le importa a él ni a sus funcionarios la opinión de los jueces. Y por eso cuando un juez le dijo al USAID
la ayuda del exterior tiene que ser reanudada, dijo, de todas maneras vamos a dejar de ayudar al mundo. Por eso cuando un juez le dijo, hay que terminar con las expulsiones de personas que entraron por programas de equidad o de diversidad de género, dijeron, vamos a hacerlo de todas maneras. Cuando le dijeron que no podía echar a 25.000 empleados, dijeron, está bien, no los echo, pero los pongo en disponibilidad administrativa, es decir, no van a hacer nada, van a cobrar el mínimo, pero no van a trabajar. Es decir, desobedecieron a la orden del juez porque lo que se les pedía era que devolvieran la tarea, el trabajo, no la remuneración. No es lo mismo remuneración que tener una tarea que hacer. Y entonces nos enfrentamos a una posible autocracia, sí, claramente, porque la autocracia se define como el gobierno dirigido por una persona que no descansa en los otros poderes y no comparte el poder. Y vamos al último punto para preguntarnos si estamos ante una posible dictadura. Una dictadura se define porque el líder define lo que es cierto, lo que es válido, lo que es legítimo y lo que no. ¿Cuál es el corazón de la opinión pública dentro de una democracia? La opinión pública se maneja por la libertad de expresión. Y dentro de la libertad de expresión hay una mediación que son los periodistas, que somos los periodistas. Escuchando a unos y a otros, tratando de traducir, tratando de informar. Es decir, somos parte de la democracia. A veces lo hacemos bien, a veces lo hacemos mal, a veces lo hacemos mejor y a veces lo hacemos peor. Pero somos parte. En ese sentido no somos muy diferentes a los políticos. Hay de todo. Desde que llegó Trump en su primera presidencia, ya arremetió contra la prensa. Y son muchos los incidentes, muchísimos los incidentes. Pero vamos a lo que sucede en estos días. Medios como CNN, NBC, medios nacionales. Medios extranjeros como la BBC de Londres. Medios prestigiosísimos como, no sé, podemos hablar de Político, o Los Angeles Times o The Guardian, para tener una ensalada variada. Todos ellos recibieron una notificación mediante la cual se les retiraba la credencial automática para la Casa Blanca. Es más, tenían montada una oficina dentro de la Casa Blanca, que era la oficina de prensa, que fue desmontada. Y en su lugar se le dio lugar a los influencers, a los streamers. A tipos cuyo mérito que los tienen es lograr audiencias, pero no cualquier streamer. A todos los que están de acuerdo con la mirada conservadora. Inclusive a uno que está siendo investigado por ser parte de la red Tenet, una red pagada por Rusia durante la campaña. Pagada por Rusia para hacer campaña a favor de Trump. Y el día del escándalo con Zelensky no se le permitió el paso a algunos medios nacionales, entre ellos, por ejemplo, a la CNN. Pero sí se le permitió el paso a alguien de la RT Rusia, la red de propaganda oficial de Putin. Y permanentemente Trump está diciendo que los medios mienten, que los medios son parte de la casta, que son parte de esa política tradicional que es causante de todos los males de Estados Unidos. Y mientras tanto se permite a estos influencers o a redes afines como Fox y se les conceden entrevistas. Al resto se los ignora. Cerremos con algo. O sea, antes de que empezara el gobierno de Trump, antes de que ganara, había circulando un plan que se llamaba el Proyecto de Transición Presidencial de 2025, Plan 2025, que anticipó todo lo que está sucediendo ahora. Trump dijo que no tenía idea, que nunca lo había leído. Le faltó agregar que nunca lo voy a volver a leer. Este plan fue redactado por un equipo del Heritage Foundation, el centro de creación de ideas más conservador y más cercano a Trump. Y ahí preveían fin de las políticas de género, achicamiento del Estado, expulsión de los empleos estatales de todo aquel que no esté de acuerdo con el proyecto de Trump, endurecimiento de las políticas migratorias, recorte a todos los programas sociales y de educación, cerrar el Departamento de Educación, cerrar el Departamento de Salud. Todo está siendo cumplido. Y para que te quede claro, el Plan 2025 que Trump dice no haber conocido fue redactado por 4 personas que hoy ocupan cargos muy altos dentro del gobierno. No te la voy a hacer larga. Están en la CIA, en la Oficina de Administración de Personal, están en la Bolsa de Valores. Y el Plan 2025 concluye con un gobierno liderado por el Partido Republicano, con un presidente sin competencias con otros poderes, con un fuerte sesgo conservador y que interviene en todos los aspectos de la vida de los norteamericanos para salvar lo que ellos creen que son los valores superiores de la tradición y la familia. Si uno lee el Plan 2025, responde la pregunta: ¿se está convirtiendo Trump en un autócrata? El Plan 2025 dice que sí,
Y cuando se termine de cumplir, nos vamos a hacer de nuevo la pregunta y vamos a tener la respuesta automáticamente. Ya lo hizo. Mi nombre es Ignacio Montes de Oca, me puedes encontrar en X como @NachoMDEO o en Blue Sky como Nacho Montes de Oca, en Patreon también con mi nombre. Y vamos a seguir vigilando a Trump. Si él nos vigila, nosotros lo vamos a vigilar. Porque es Estados Unidos, no estamos hablando de un país cualquiera. Y todo lo que sucede ahí se va a replicar en otros países, muy probablemente. Trump se quiere convertir en un dictador, roguemos que no lo haga, porque si eso sucede, va a haber una epidemia de dictaduras en todo el resto del occidente. Nos encontramos en la próxima. Muchas gracias. Una producción de Dixo.